Las 5, las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. 9 personas han entrado en prisión por varios delitos sexuales, entre los que se encuentra la violación a una menor en Ceuta. Se trata de migrantes de Marruecos que entraron de manera irregular en la ciudad autónoma hace casi 2 semanas y que se encuentran todavía allí. Además, se han producido 2 expulsiones de personas también de Ceuta hacia Marruecos. Entre ellos se encuentra el hombre que accedió a un domicilio particular y se metió en ropa interior en la cama de una mujer ceutí. Este hombre ha sido expulsado y ya está en Marruecos. Y como te digo, son 9 los migrantes que han ingresado en prisión de manera provisional por varios delitos sexuales, entre los que se encuentra pues esa violación a esa menor. Y en poco más de 3 horas tendrá lugar el eclipse solar total en España, 100 años después. Donde mejor se va a poder ver será en la mitad norte peninsular y en el noroeste de España. Muchos ya se encuentran ubicados en los lugares desde donde van a presenciar ese fenómeno astronómico. Las casas rurales o los paradores son algunas de las localizaciones más solicitadas y entre ellos se ha colado el parador de Lerma, en Burgos. Hasta allí se han acercado muchos curiosos por los rumores de que pudieran encontrarse a Elon Musk, el dueño de SpaceX, que ha reservado el parador completo para contemplar este eclipse. Martina es una de las muchas personas que se ha acercado hasta allí, aunque después verá el eclipse en Covarrubias, en esa provincia de Burgos. Así nos lo ha contado aquí en la tarde. Y lo voy a ver con mis amigas, con las que siempre he veraneado en Covarrubias, y con mi familia. Y claro, Covarrubias está metida entre un valle, entonces subiremos andando por las laderas, donde ahí tendremos una mejor vista y más despejado para poder observarlo. Llegar con tiempo a esa localización donde verás el eclipse es importante, sobre todo si quieres evitar atascos. El gobierno estima que durante este miércoles habrá 1,5 millones de desplazamientos solo por carretera. Algunos gobiernos autonómicos, como el de Valencia, recomiendan llevar agua en el coche ante la previsión de atascos y altas temperaturas. Nos acercamos hasta la DGT, la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos pendientes de varios alcances que complican la circulación. El primero de ellos provoca el corte de la A23 en la provincia de Castellón, a la altura de Segorbe, ya en dirección a Teruel, por lo que encontrarán los desvíos debidamente señalizados. Al margen de ello, otro accidente genera tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A6 en Las Rozas y además se complica la circulación en la salida de Madrid por la A1 en el Bellón, el Molar y Pedrezuela, también a la altura del circuito del Jarama, por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M607 en Tres Cantos. Circulación en aumento en Barcelona en la salida por la AP7 en Martorell y en la A2 en Igualada. Retenciones también en Cantabria en la A67 en los Corrales de Buelna ya en dirección Reynosa. Y circulación en aumento de hasta 3 kilómetros en la provincia de Málaga en la A7 a la altura de San Pedro Alcántara ya en dirección a Algeciras. Y en los deportes hoy ha habido conversación en el Atlético de Madrid entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone, Juanjo Morote. Así es, informaba Javi Gómez que se ha producido esta mañana a primera hora esa esperada conversación en el Cerro del Espino entre delantero y entrenador. Veremos cómo avanza la operación Julián, pero recordemos que Simeone cuenta con él para la presente temporada. Y siguiendo con el fútbol, hoy el Real Madrid juega el último amistoso de pretemporada a las 9 frente al Deportivo de A Coruña en el histórico trofeo Teresa Herrera. A la misma hora también juega el Málaga contra el Fulham y también a las 9 se juega el primer trofeo europeo, la Supercopa de Europa, entre el Aston Villa y el PSG. Y en polideportivo estamos atentos al europeo de atletismo. Esta mañana el cántabro Mohamed Atawi se ha metido en la final de 800. He ido comodísimo, he sido muy paciente. Creo que si llego a tener espacio habría ganado la carrera. Así que nada más cruzar la meta, sabía que me había metido, que es lo importante, estar en esa final de mañana. Y a por todas, encima estamos los 2 españoles, así que contentísimo. El extremeño David Barroso también hizo lo propio, como ha dicho Atawi, y ambos estarán en esa final de los 800 metros. Gracias, Juanjo. Sigues en la tarde de COPE. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's
it's time we stop. 5 y 5 minutos de la tarde, 4 y 5, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esta es la tarde de COPE, soy Israel Rebuñán y vamos a estar contigo hasta que llegue la linterna, que es ese programa en el que te van a contar en directo el eclipse de sol total. Estamos esperando, llevamos esperando tanto tiempo. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their mind. Pero hay otro tema del que se tiene que hablar mucho porque preocupa. España continúa en alerta por los incendios. No están ayudando las altas temperaturas y menos aún el viento. Además, los desplazamientos por este eclipse solar han hecho que se tengan que ampliar las medidas de seguridad en todo el territorio porque podrían surgir nuevos focos. Claro, tanta gente en zonas de campo, cuando no están acostumbrados a estar en el campo, pues es lo que tienen. Lo cierto es que España acumula ya cerca de 230.000 hectáreas quemadas por los incendios forestales. Es un 40% más que en 2025. Ojo, 2025 fue el peor año de los últimos 30 si hablamos de incendios. Para que te hagas una idea de cuál es la situación ahora. Muy pendientes ahora mismo de dos focos que siguen ardiendo. Huesca y Huelva. En concreto, ahí, en el incendio onubense de Niebla, se sabe que el fuego ha pasado a la provincia de Sevilla. Vamos a irnos hasta allí, porque en el puesto de mando avanzado por el incendio está nuestro compañero Manuel de Burgos. Manuel, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Israel, buenas tardes. El incendio sigue fuera de control después de 5 días y las hectáreas afectadas ya superan las 28.000. Y no es poco. Te explico, si quieres, los frentes de este incendio que apunta a convertirse en el más grave de la historia reciente de la provincia de Huelva. Primero, el viento. El jueves, cuando se originó este incendio, parecía que podría apagarse relativamente pronto. No fue así. De hecho, la propagación por una vegetación densa lo hizo incontrolable en cuestión de horas. Israel, para que te hagas una idea, ha llegado a tener 7 focos activos a la vez. Hasta esta madrugada, las llamas se expandían kilómetros. Sí, kilómetros en cuestión de minutos. Y a todo esto sumamos hoy más condicionantes. Si no fuera poco, para los casi 700 efectivos que están trabajando, hoy de nuevo se ha sumado un nuevo grupo. El eclipse también va a afectar al incendio. ¿Cómo? Las aeronaves, hay en esta zona alrededor de una veintena, casi una treintena en ciertas ocasiones, pararán su actividad a las 7 de la tarde porque se puede poner en juego la seguridad de los pilotos. Sí. Así que a partir de las 7 no van a funcionar las aeronaves, los trabajos se van a hacer por tierra, como se harían durante la madrugada. Y más allá de esto, la Junta lo que dice es que no les beneficia porque coincide que en ese momento bajan las temperaturas y es más factible actuar ante el fuego. 700 personas siguen desalojadas, Manuel, ahora mismo. Y no se sabe cuándo volverán a sus casas. ¿Por qué razón? Porque el fuego no está controlado. No sé si debería decir esto, Israel. Os pongo en situación. En una semana se celebra la venida de la Virgen del Rocío, que es el traslado que hay entre la ermita, la aldea del Rocío, y el monte. Hay cuestión de kilómetros entre la zona que está afectada por el incendio y la aldea almonteña. He hablado hace unos minutos con el presidente de la Hermandad Matriz del Monte para decirle, oye, esto incluso, si sigue así, llevamos ya casi una semana de incendio, mañana se cumplen 7 días, si esto sigue así y llegamos al próximo miércoles, decenas de miles de personas junto a la Virgen del Rocío, queriendo saltar la reja para estar junto a ella, llevarla hasta el monte, si el humo llega como ha llegado esta mañana a la capital, como llegó ayer a Huelva capital, como está llegando a los diferentes municipios de la provincia, ¿se podría ver en riesgo esa situación, la de trasladar a la Virgen del Rocío? No nos queremos poner en ese escenario. Es cierto que todavía queda mucho, pero nos estamos encontrando con el hecho de que hay situaciones durante el día en el que el aire es irrespirable. De verdad, irrespirable. Por la mañana en Huelva, tanto ayer como hoy, no se podía respirar porque la intensidad del humo afectaba incluso a los pulmones. Son 28.000 hectáreas, al menos las que se han calcinado en ese incendio de Niebla. El fuego sigue avanzando, lo decías, ¿no? Varios kilómetros en cuestión de minutos, y ahí está esa advertencia, a ver cómo evoluciona y que no lleguemos a la situación que comentabas con la fiesta de la Virgen del Rocío. Una última apreciación, Israel. No, las viviendas no se han visto afectadas. Esto es un milagro. Es decir, 28.000 hectáreas de superficie afectada, pero las viviendas no han sufrido daños. De hecho, el pueblo de Berrocal, en Huelva, es el más afectado de todos. Lo que me dicen es que
se ha creado un círculo de fuego en torno al pueblo, es decir, se ha quemado la vegetación en el término municipal, pero el núcleo de viviendas se ha salvado. Pues mira, ahí está ese milagro. Manuel de Burgos, compañero de Huelva, gracias. Un abrazo. Vamos ahora hasta la otra punta de la península, donde siguen los trabajos de extinción del incendio que se inició en las Peñas de Riglos. Es Huesca. Ya van más de 5.000 hectáreas quemadas, evoluciona mejor, pero preocupa su acercamiento al entorno protegido de San Juan de la Peña. Paola Vandrés, compañera, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Cuéntame. Bueno, pues la principal preocupación, lo acabas de decir, está ahora en el avance de las llamas hacia San Juan de la Peña, porque es que hay que recordar que es un espacio natural protegido de enorme valor medioambiental e histórico, porque alberga además uno de los grandes monumentos de Aragón, que es el monasterio de San Juan de la Peña. Hay muchísima preocupación. A esta hora te puedo contar que hay 8 localidades desalojadas, alrededor de 450 personas fuera de sus casas. Nos acaban de comunicar que han ordenado la evacuación de un pueblo más y hay otros 2 en prealerta por si fuera necesario ordenar también su evacuación. Bueno, yo me encuentro ahora mismo en Jaca porque, para ponerte en contexto, el incendio comenzó en la comarca de la Hoya de Huesca, pero esta comarca limita directamente con la comarca de la Jacetania, de manera que varias de las localidades afectadas y sobre todo el frente que ahora mismo genera mayor preocupación se encuentran ya en el entorno jacetano. Hay muchísima preocupación en la capital jacetana. En Jaca también se respira humo y desde luego es que prácticamente nadie se acuerda incluso hasta del eclipse, porque está todo el mundo muy preocupado. Además, hay mucha gente aquí que tiene familia en los pueblos de alrededor que han sido desalojados, tienen casas también allí para acercarse en verano y también pues muchos animales, que ese será otro tema que tendremos que tratar, a ver qué pasa con el ganado, las ovejas y todos los animales que están en estos pueblos, porque claro, se desalojan a los habitantes, pero los animales se quedan allí. Y es el modo de vida de muchísima gente en esos lugares, claro. Eso que sí, Paola. Las restricciones y controles precisamente por el tema del eclipse tampoco están ayudando, ¿no? No están ayudando nada, es que es una dificultad añadida, no porque el fenómeno en sí impida volar, sino porque el dispositivo especial de seguridad y las restricciones asociadas sí que pueden condicionar el uso de los medios aéreos. Y en un incendio de estas características, bueno, pues perder margen de maniobra con helicópteros y aviones complica muchísimo más unos trabajos de extinción que desde luego están siendo muy difíciles por el terreno y la orografía también. El dispositivo ahora mismo supera los 500 efectivos, hay 22 medios aéreos, mucha preocupación. La evolución es verdad que es algo mejor en un flanco, pero el incendio sigue activo y desde luego las próximas horas van a ser decisivas. Pues Paola Vandrés, compañera de COPE Huesca, gracias. Gracias. Hemos estado en esos 2 puntos que preocupan especialmente, Huelva en el sur y Huesca en el norte. Hemos contado que la situación pues sigue siendo complicada en estos 2 lugares y mucha precaución y mucho cuidado. También te cuento que han quedado estabilizados los incendios de Segovia, esa es la buena noticia, en Navas de San Antonio y Revenga. Estaremos muy pendientes de lo que suceda y te lo contaremos aquí en la tarde. Cinco y 13 minutos, 4 y 13 en las Islas Canarias. Te cuento que hoy entra en vigor el Reglamento Europeo de Envases. ¿Qué es eso? Pues es el reglamento que pretende reducir en un 30% el uso de plástico y que reciclemos el 90% del plástico que usamos. Acabará, por ejemplo, con el envasado en plástico de las frutas y las verduras y con los sobres monodosis, los típicos del ketchup y de la mayonesa. Pues eso también. Fuera. De momento lo van a empezar a notar los productores y los fabricantes. Los consumidores empezaremos a notarlo en nuestras costumbres en 2028 porque tendremos que reciclar de otra manera. Y en 2029 lo sentiremos también en el bolsillo porque pagaremos 10 céntimos por envase de plástico que nos obligará a retornarlo. Nos lo explica Antonio Romero, que es el responsable en España del sistema de depósito, devolución y retorno. El consumidor no está pagando un impuesto ni está pagando un coste adicional definitivo. El consumidor recupera el depósito cuando devuelve correctamente el envase a todos esos puntos de retorno establecidos por el sistema. Claro, nos pagarán a nosotros 10 céntimos cuando devolvamos ese depósito de ese plástico, ¿no? La pregunta es si este cambio va a suponer mucho gasto para los que tienen que adaptar los envases a esta nueva normativa.
Va a requerir de unas altas inversiones por aquellos que ponen envases en el mercado, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones, lo que va a suponer cada año el desarrollo de un sistema de depósito, devolución y retorno. 19 países de la Unión Europea ya tienen implantado el sistema y en España nos vamos a tener que poner las pilas para hacerlo. El problema es cómo se lo explicas a los propietarios de bares y restaurantes, que en época del COVID tuvieron que cambiar todos los envases de aceite y de salsas por envases monodosis. Ahora tendrán que volver a cambiar y, claro, están enfadados. Esto es lo que opinan. Después del COVID se nos obligó a retirar todas las botellitas, envases, tal, daba igual que fueran de plástico que de cristal, y sustituirlas por monodosis. Entonces ahora sustituirlo otra vez va a conllevar otra vez un gasto y no sé por qué lo vamos a sustituir. A ver, complicado porque ahora tendríamos que lavar los tapones. Vamos a poner un cuenco de barro con ketchup donde todo el mundo mete la cuchara y se lo echa. Vamos a poner otra vez la botellita de aceite. No sé las respuestas. Es un gasto más y tampoco tienen muy claro cómo lo van a hacer, ya lo has oído. El nuevo reglamento que hoy entra en vigor busca reducir los envoltorios y los envases y pretende eliminar, por ejemplo, como te decía, los sobres de ketchup, las bandejas de fruta cortada o incluso los botecitos de gel y champú de los hoteles. Eso también. El objetivo central es minimizar la huella ambiental, reducir la cantidad de basura y garantizar que progresivamente todo embalaje sea reciclable o reutilizable. ¿Serán buenas medidas las que hoy entrarán en vigor para conseguir este objetivo? Pues bueno, se lo vamos a preguntar a Alberto Vizcaíno, que es ambientólogo y autor del libro Contenedor Amarillo S.A. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. ¿Qué tal? Los bares ya lo has escuchado, con esto de los sobrecitos monodosis están enfadados. Sí, normal. Quiero decir que la hostelería pues es un sector que tiene unas peculiaridades muy concretas y cualquier medida de estas pues le afecta a la cuenta de resultados. Es normal que estén enfadados, pero tenemos que tener en cuenta que todo esto es por un interés general, ¿no? Por un bien superior, ¿no? Hay tiempo aún, porque el cambio legal hoy entra en vigor, es verdad, pero se va a ir aplicando de manera paulatina, lo decíamos, de aquí al año 2030 más o menos. ¿Consideras que es necesario este nuevo reglamento, Alberto? No solo que lo considere yo, sino que lo considera la Unión Europea. Y es un reglamento europeo, es una normativa que se aprueba con el consenso de todos los agentes implicados, el sector hostelero incluido y el sector envasador también. Quiero decir que es una normativa que es imprescindible, es necesaria por una cuestión de salud pública, que si quieres profundizamos, sí, ahora y se ha aprobado con la participación de todos estos agentes, incluidos los que ahora protestan, ¿no? O sea, quiero decir que ellos también han participado y han hecho lobby y es un acuerdo de mínimos entre todos los agentes implicados. Es necesario, pero tampoco es lo justo y necesario, ¿no? No es más allá de lo imprescindible. Hablabas de ese problema de salud pública, esos problemas de salud pública. ¿A qué te refieres? Pues de un tiempo a esta parte estamos viendo que estos envases de plástico que venían aquí a solucionarnos, ¿no? A facilitarnos la vida y hacernos el consumo como más agradable y demás, pues estamos viendo que tienen problemas de salud. Vienen con una serie de sustancias químicas que algunas de ellas se disuelven en los materiales que hay dentro de estos envases y causan trastornos de tipo de disrupción endocrina en las personas que estamos sometidas a la contaminación por estos plásticos, ¿no? Entonces, claro, el coste de estos plásticos es muy barato para las personas que distribuyen productos envasados en plástico porque es un material ligero, flexible, muy, muy versátil, pero el coste social de tratar problemas derivados de salud, como pueden ser trastornos de tiroides y otro tipo de problemas de esa disrupción endocrina que causan las sustancias plastificantes que llevan los envases de plástico, pues es un coste que es muy alto para todo el conjunto de la sociedad. Claro, la aplicación, como decimos, es gradual, pero la primera medida visible desde hoy mismo es la limitación drástica de los compuestos denominados químicos eternos en los envases que tocan alimentos. Estos químicos es de los que habla, es decir, se busca proteger la salud de estos compuestos que pueden persistir durante años en nuestro cuerpo cuando nos los tomamos. Claro, y no solo en nuestro cuerpo, sino que si acaban en el agua, ¿no? Estos plásticos que se están degradando en el medio natural, en el mar y demás, estos compuestos eternos acaban pasando al pescado, se acumulan en la carne del pescado y acaban en nuestra cena, ¿no? Entonces, al ir concentrándose en hablo de peces porque es el ejemplo más visible, más evidente, pero ocurre en toda la cadena alimentaria, ¿no? Claro. Se han visto plásticos de estos en la cerveza, se ha visto en un montón de productos
y el que se acumule en esos productos pues acaba llegándonos a nosotros en unas dosis muy altas. Entonces, el límite que se ha puesto, de hecho, en el plástico, pues es un límite que ahora mismo la industria puede cumplir perfectamente, tiene márgenes para su aplicación y los ha ido teniendo para adaptarse a estas circunstancias, pero la ciencia ya ha descubierto que ese límite tampoco es seguro, que habría que rebajarlo drásticamente también. O sea, que las medidas que vamos a adoptar ahora, en este caso de químicos eternos, tampoco son 100% seguras, ¿no? O sea, tendría que ser incluso más. No nos garantizan. No nos garantizan. Sí, de hecho, vamos, el uso del plástico en contacto con alimentos debería ser algo testimonial. No debería ser como ahora, que es algo común, sino que la ciencia médica, ni ecologistas, sino la propia medicina y las ciencias de la salud nos están diciendo que el plástico hay que evitar el uso en todos los usos posibles y en particular en contacto con alimentos. Mira, por ejemplo, yo he ido a comprar unas patatas fritas de estas de bar, de restaurante, y me las han puesto en un tupper de plástico. Este tupper en el que tengo las patatas ya está soltando plastiquitos pequeños, aunque yo no los pueda ver, ¿no? Por el calor también, además, que llegan las patatas calientes recién sacadas de la sartén. Claro, son dos cuestiones diferentes. Hay una contaminación física, que son los microplásticos, que es, digamos, lo que más debate ha habido últimamente, y luego hay una contaminación química, que son estos bisfenoles, talatos y estos PFAs que se limitan ahora, que son sustancias que quedan impregnándose en la grasa de lo que tienes ahí, ¿no? El típico tupper que tenemos en casa, que hemos guardado los macarrones o el atún con tomate, ¿no? Y se nos va quedando rojo. ¿Por qué se va quedando rojo? Porque hay una interacción entre el plástico, los plastificantes y el alimento que tenemos dentro. Entonces, si es algo ocasional, circunstancial en el bar que te has tomado hoy, pues no pasa nada. Lo malo es que, o sea, a largo plazo, muchas veces, muchos días, pues acaba acumulándose, ¿no? De hecho, todos recordamos que se prohibieron algunos plásticos en los biberones de los bebés. Sí, biberones. Esa misma línea de legislación. Y el interior de las latas también, ¿no? Claro, en el interior de las latas todavía no, a partir de ahora es que no se va a aplicar. Claro, España fue pionera en la normativa, pero es una de esas normativas que España es pionera, pero luego nadie aplica, ¿no? Hasta que uno viene a la Unión Europea con unas sanciones bien gordas y dice, oye, que sí, que hay que atacarlo, ¿no? Pero sí, ese es el mismo problema. Estamos hablando con Alberto Vizcaíno, que es ambientólogo y que es experto en este tema sobre la nueva normativa europea que entra hoy en vigor sobre los envases de plástico. Decimos que va a ser una aplicación gradual, muy poco a poco, pero a partir de enero de 2029, por ejemplo, va a llegar un cambio importantísimo para nosotros, los consumidores. Y es que se va a implantar en España un sistema, como el que ya hay en otros países, en el que vamos a pagar nosotros por los envases de plástico 10 céntimos y se nos devuelve el dinero cuando devolvamos ese envase también nosotros. Sí, bueno, esto en España, vuelvo a lo mismo de la normativa. La normativa española obliga, porque no se está recogiendo suficiente envase de plástico, obligaría a que entrase en vigor ahora mismo, en este 2026, en otoño, tendría que estar funcionando en España, ¿no? Lo que pasa es que lo que hablábamos antes de los lobbies, las presiones que hacen los envasadores, pues lo están trasladando. A día de hoy, yo como consumidor ya estoy pagando, ¿no? Cuando tú compras esas patatas fritas en una bolsa, ¿no? O compras un refresco, cerveza o un refresco, estás pagando a un sistema para que recoja los envases y los recupere, que es el famoso contenedor amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie te devuelve nada por dejar los residuos en el contenedor amarillo. Es más, los ayuntamientos están desbordados, no tienen capacidad para recoger todos los envases de usar y tirar que los consumidores ponemos en la basura a cuenta del mercado que los pone en las estanterías, ¿no? Porque yo voy a la estantería del supermercado y me encuentro lo que hay, no tengo realmente una decisión de compra. Y ya estoy pagando esa recogida. Como esa recogida no funciona, pues se ha demostrado que no funciona con datos del Ministerio. El Ministerio hizo un estudio para botellas de plástico en concreto y vio que solo se estaban recuperando el 40% de las botellas de plástico, ¿no? Cuando los envasadores decían que recuperaban el 60 y muchos, casi el 70%. Entonces se ha obligado, y debería estar funcionando en España desde ya, desde este mismo otoño, ese sistema de retorno. Si no lo pone España en marcha, pues ya viene la Unión Europea y te dice como mucho en 2029, ¿no? Ahora está el sector del envase luchando para una medida que es buena para todos, para toda la salud de todas las personas, para toda la economía en su conjunto, y ahora te explico lo de los 10 céntimos, una medida que es buena para todos, lo están aplazando los envasadores, ¿no? Esa industria que ha hecho lobby, que ha aplazado la norma, que ha conseguido una cosa de mínimos en un reglamento europeo, además quiere que se aplique lo más tarde posible, ¿no? Y esto de los 10 céntimos, sí.
Claro, o sea, yo ahora mismo pago, o sea, con cada envase, y no sé lo que estoy pagando, ¿no? Por un brick, por una lata de refresco, por una botella de plástico, yo ya estoy pagando una cantidad que en teoría debería recuperar mi ayuntamiento cuando yo dejo el envase en el contenedor amarillo. Se ha hecho un estudio, hay un estudio independiente que dice que los ayuntamientos, en ese concepto, todos los años los ayuntamientos españoles están perdiendo, la cifra es, para apuntarla, 1.700 millones de euros, 1.700 millones de euros que no ingresan porque no se están recogiendo adecuadamente, no hay suficientes contenedores amarillos para la recogida de estos envases, ¿no? Con lo cual es un coste que nos está trasladando. Si divides ese importe entre todos los hogares españoles, es una cifra muy parecida a la tasa que te han cobrado a ti el ayuntamiento por la recogida de residuos. Es una tasa que deberían estar pagando los envasadores, porque nosotros les pagamos cuando compramos producto envasado. Y ahora los propios envasadores nos quieren llamar la atención. No, es que vas a tener que pagar 10 céntimos de más. Pero 10 céntimos que tengo la opción de recuperarlos. Solo los pago si compro producto en envase. Si no compro producto en envase no los tengo que pagar. Pero además, si devuelvo ese envase al sistema de recogida, recupero ese importe. Con lo cual, para un usuario, esa medida son todo ventajas, por mucho que algunos pongan el grito en el cielo para defender su modelo de negocio. Perdona que me extienda, pero es que es importante. Era necesario, Alberto. Alberto Vizcaíno, ambientólogo y autor del libro Contenedor Amarillo S.A. Gracias por explicarnos todo sobre este nuevo reglamento europeo que entra hoy en vigor y también cómo nos va a afectar en los próximos años. Alberto, gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo y pasar buena tarde. Disfrutar del eclipse. A disfrutar del eclipse, eso es con cuidadito y con las gafas puestas. Gracias, Alberto. Esa es la noticia, ¿no? Ese reglamento europeo que entra hoy en vigor, que se irá pues adaptando progresivamente, nos iremos adaptando a él, mejor dicho, progresivamente hasta 2030 y que va a acabar pues con los envases de plástico no reciclables. Desde estos químicos eternos también que por cuestiones de salud se van a retirar de algunos envases. Contaba Alberto lo importante que es que en realidad todo plástico que está en contacto con un alimento puede también tener efectos negativos. Pues desde eso a los sobres monodosis de ketchup y de mayonesa que también irán desapareciendo, sobre todo de los restaurantes. Y ya por último, pues eso de que te cobran 10 céntimos por el envase de plástico y tú al devolverlo, pues te devuelven ellos también los 10 céntimos. Eso también se acabará haciendo, lo acabaremos viendo aquí en España de aquí al año 2030. 5:27, pues quedan, ¿qué te voy a decir? Pues 3 horas para que llegue la totalidad de ese eclipse a muchos puntos de España. Bueno, desde las 7:30 más o menos de la tarde, 7:45, ya empezaremos a ver cómo la luna va proyectando un poco la sombra sobre el sol, depende del punto de España en el que estés. Y tenemos que colocarnos esas gafas homologadas. Media España se va a poner gafas hoy y sobre eso estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿cómo te llevas con las gafas? ¿Eres de perderlas? ¿Eres de llevar gafas de estas que te dan personalidad, como las que lleva Urbano Canal? Urbano, buenas tardes. Buenas tardes. Es que te divertís un día interesante con las gafas. Sí, por eso me las pongo, no te creas. No o sea, no están graduadas esas gafas, solamente... No llevan ni cristal. Mentira, tú eres de verde cerca, ¿no? Exacto, sí, es presbicia, como ya nos han dicho varios oyentes. Pero fíjate, o sea, hay algunos que cuando necesitan gafas, la primera vez que se las ponen, pues hay como un universo nuevo que se abre ante sus ojos. Buena gente. Yo desde muy pequeñito he usado gafas y la primera vez que yo usé gafas, a la hora de entrar a mi casa, teníamos en casa una perra que era pequeñita, se llamaba Yala. Y cuando yo entré con mi madre al venir de la óptica con las gafas nuevas, no se me ocurrió otra cosa que decirle a la pobre perra: anda Yala, si tienes ojos. Así que imaginaos la cara que puso mi madre en su día. Buen día, gente. Buen día. Buen día también. Oye, y hay gente que esto de confundirse de persona ya ha salido, pero es que hay veces que es típico y también muy bochornoso. Bueno, pues a mí la situación curiosa que me pasó con respecto a la vista eran las fiestas de mi ciudad y justo en ese momento las gafas no las llevaba puestas. Entonces estaba bebiendo en una caseta y me pareció ver a quien era una compañera de trabajo. Y me acerco y le digo: hola, Sandra, ¿qué tal? Y nada, me acerco a darle 2 besos y veo que la chica en cuestión me hace una cobra y resulta que no era Sandra. Y la situación fue un poco incómoda, la verdad. Sandra no ¡Hombre, era Sandra.
Vaya lío, Esperamos mensajes, Urbano. En el 607 15 0602. Sigues en la tarde de COPE y enseguida te voy a contar por la que hay montada con el documental que se ha estrenado de José Mourinho, ahora que vuelve al Madrid, que ha vuelto al Madrid. Vaya, es tremendo. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ya tengo cita con mi médico de siempre. ¿Seguro? Claro, con Nara Salud Reembolso elijo especialistas fuera del cuadro médico sin preocuparme. Pues me cambio a Nara. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres cuidarte, tu sitio es Nara. Seguro de Salud Reembolso. La libertad de elegir. La tranquilidad de estar siempre cubierto. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. ¿Te gustaría sentirte ligero? Pero ligero de verdad. Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. José Mourinho se ha vuelto a poner delante de una cámara, pero no te hablo de en una rueda de prensa, sino en un documental que se ha estrenado hace solo unas horas. Y este documental, esta serie, llega en un momento clave, en su regreso al banquillo del Real Madrid 13 años después de cerrar su primera etapa. En esta serie de Netflix, que lleva su nombre, Mourinho, la verdad es que habla de todo.
no se calla nada, incluido alguno de los episodios más controvertidos en esa primera fase del banquillo del Real Madrid. 3 temporadas, de 2010 a 2013, en las que Mourinho se enfrentó al mejor Barça de Guardiola, devolvió al Madrid a las semifinales de Champions y conquistó aquella liga, la de los 100 puntos. Pero también fueron 3 años de enorme tensión que terminaron con un vestuario dividido y con una relación completamente rota con uno de sus pesos pesados, de los nombres más importantes, Iker Casillas. Las 3 primeras veces que hablé con Casillas, el capitán, lo primero que me dijo fue: vengo a pedir más vacaciones para los jugadores de la selección. La segunda vez que habló conmigo me dijo: vengo a pedirte que retrases los entrenamientos 1 hora más tarde porque a la hora de los entrenamientos hay mucho tráfico en Madrid. La tercera vez que él vino a hablar conmigo me dijo: no queremos ir al hotel, preferimos vernos el día del partido e ir directamente al estadio a jugar. Y en poco tiempo me di cuenta de que estaban consentidos. Pues ahí lo tienes, aquello era solo el principio, porque luego llegó la desconfianza. Mourinho estaba convencido de que alguien filtraba a la prensa información que solo conocían los jugadores dentro de ese vestuario. Y hubo un día en el que todo saltó por los aires, cuando se filtra a Marca la alineación del Real Madrid antes de tiempo. Mou ese día entra en el vestuario y estalla. Mourinho ve en la web del diario Marca que se publica la alineación. La reacción fue que se volvió loco. Me acuerdo que entró, nos llamó de todo, nos dijo de todo, que éramos nosotros los culpables de cómo estaba todo esto. No sé si pegó una patada, una botella, dio un portazo en su despacho, se metió. ¿Quién fue? El Topo, claro. ¿Y quién es el Topo? Pues a ver, búscalo, encuéntralo. Arantxa Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Compañera de deportes. ¿Qué recuerdos? Pocas personas conocen como tú el vestuario del Real Madrid. ¿Qué recuerdos, no? ¿Qué tiempos, qué convulsos? Bueno, fíjate que fue la primera temporada del equipo de deportes en COPE, que fue justo después del Mundial, que venía España de ganar un Mundial. Hay muchas comparaciones con lo de ahora. Y un Mourinho que venía en todo lo alto, ¿no? Después de haber sido campeón de Europa con el Inter, precisamente en el Bernabéu. Sí, sí. Y la verdad que ahora, recordando y escuchando los pasajes que hemos escuchado del documental y viendo el documental, te retrotraes a esos tiempos y dices, madre mía, lo tengo súper presente y prácticamente igual que es narrado durante el documental, ¿no? Es verdad que Mou pone en el documental, tampoco es una sorpresa, pero pone a Casillas, pues como lo habéis escuchado, y Casillas dice que el Topo hay que buscarlo, que el Topo, búscalo, a ver quién es el Topo. Pero en el ideario quedó que Casillas el Topo y la gente se sigue refiriendo a Casillas el Topo, ¿no? Y fíjate que era, no solo el capitán del Real Madrid, sino el portero que nos salvó en aquella final del Mundial con esa parada a Roén, el tío más querido de España con ese beso con Sara Carbonero, o sea, fíjate cómo cambia la historia, ¿no? Historia de España. Sí, es historia bueno, absoluta de España, y esa relación que desde luego fue más bien odio, un tira y afloja entre el capitán y el entrenador, y entonces esto tenía pinta de que iba a acabar mal. Entonces, ¿quién era el Topo? A ver, yo creo que no solo había un Topo. Había varios. Yo creo que había varios. Lo que pasa que es verdad que Casillas pues tenía muchos amigos en el periodismo, y entonces parecía que era el más indicado, y sobre todo pues también para Mourinho pues era el que venía con las quejas del vestuario, y a lo mejor eso también de alguna manera acrecentó la sensación de que él era el culpable de esa parte que quería proteger tanto a Mourinho, que quería proteger su vestuario, los suyos. Consideraba y sigue considerando que eso es una falta de fidelidad, porque tú estás contando al enemigo, al rival al que te vas a enfrentar, le estás dando detalles de cómo tú vas a afrontar ese partido. Y eso fue en un partido contra el Barcelona, que puso a Pepe de mediocentro, y era algo novedoso, quería sorprender en Mourinho, y por eso relata a Casillas el enfado que tenía. Por eso estalla Mourinho ese día. ¿Te sorprende, por un lado, que Mourinho cuente tantas cosas, o que Mourinho hable tanto sin pelos en la lengua, o es algo que se podía esperar, evidentemente? ¿Y te sorprende que 13 años después siga recordando estos pasajes con Iker Casillas, incluso hasta con rabia o con la forma en la que tiene de decirlo, como que cariño no le guarda, ¿no? ¿Te sorprende que lo tenga tan presente? No me sorprende que no se guarde nada, porque nunca ha tenido pelos en la lengua, ni para adentro ni para afuera, y que le guarde rencor. Yo creo que el rencor está olvidado, pero Casillas forma parte de ese documental, que Casillas hubiera tenido muy fácil decir, yo me desentiendo de esto y no quiero saber nada, ¿no? Al final yo creo que Casillas ha asumido con humor eso, y ellos
han tenido otros encuentros, otras relaciones, no de amistad, pero creo que con el tiempo todo se pasa, pero sí es algo que él tiene grabado y él está recuperando esas vivencias con Casillas y con otros jugadores, claro. Algo muy curioso, Arantxa, viendo el documental ahora, es que Mourinho recuerda que en 2010 llega al Madrid con una misión muy clara, que es acabar con la hegemonía del Barça de Guardiola. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Él mismo considera que aquel trabajo quedó hecho, Mourinho, cuando conquistó la Liga de los 100 puntos, de la que hablamos antes, y cuando Guardiola dejó el Barça. 13 años después, ¿tenéis la sensación, los que lleváis la información del Real Madrid, de que llega también en un momento en el que se busca algo similar? Es decir, terminar con un Barça que está en un buen momento y llevar al Madrid de nuevo a estar a la par. Yo creo que sí. O sea, no hay esa diferencia con el Barça. El Barça no tiene nada que ver con el Barça de Messi, pero sí el Real Madrid en estos 2 últimos años pues no ha ganado nada. Y el recuerdo que queda es de aquel Mourinho que llegó en 2010 y que, como tú decías al principio, volvió a meter al Madrid en semifinales, que se había convertido en una costumbre el caer en octavos, entonces él le devuelve la competitividad en la Champions y a partir de ahí él se va y luego viene pues la época gloriosa en la que el Real Madrid gana las 5 Champions, bueno, gana la 10ª, tan ansiada con Ancelotti justo al año siguiente de irse Mourinho, y devuelve la competitividad al Real Madrid. Y yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Que el equipo compita, que el equipo pelee, que el equipo luche. Y si se dan esos factores, lo normal es que el equipo gane. Pero la diferencia con el Barça, evidentemente, no es la misma. Llega ahora mismo un vestuario repleto de estrellas también, Mbappé, Bellingham, Vinicius, con el incidente reciente, al final de la pasada temporada, entre Fede Valverde y Tchouaméni, llega un vestuario que podría dar la sensación de que está un poco dividido. No sé cómo va a gestionar esos egos, Mou. Yo creo que en eso es un fenómeno y que es la persona adecuada para gestionar esos egos. En ese sentido, por todo el recorrido que tiene Mourinho, y muchas veces los jugadores saben con quién pueden relajarse y con quién no. Y yo creo que ellos saben que con Mourinho no pueden relajarse y no pueden tener descuidos. ¿Qué se espera de él? Porque, claro, los últimos años no han sido buenos. Acaba despedido de algunos clubes, no digamos que no dirige a un gran club. Hombre, como el Real Madrid, pues a nivel de palmarés no hay ninguno, pero no dirige a un club de primer nivel europeo. Al Benfica no lo clasifica para Champions, viene de años jorobados. Pero claro, tú lo has dicho. La diferencia está en el equipo. Este año el Real Madrid ha fichado a 6 jugadores, además de Mourinho. O sea, que se ha hecho un equipo para ganar. Y Mourinho viene para ganar. En el documental hay un momento en el que él dice: empecé a ganar en 2003 y el último que gané fue en 2023. 20 años ganando cosas. Luego es verdad que ha estado en equipos que es más difícil ganar, como es el Fenerbahce, como es el Benfica, pero vuelve al Real Madrid. Y yo creo que existe la sensación de que dejó algo incompleto. O sea, ganó la Liga a los 100 puntos, ganó aquella Copa en Mestalla, compitió al Barça como nadie, pero quedó la sensación de que le faltaba esa Champions, ¿no? Y yo creo que él es una asignatura pendiente que tiene y que quiere rematar la faena e intentar lograr ese título que le falta con el Real Madrid. Hoy hay una cita, tiene el Real Madrid una cita en el Trofeo Teresa Herrera, en A Coruña, en mi ciudad, contra mi Depor. Es verdad que no sé qué se puede esperar del partido de hoy, no deja de ser un amistoso de pretemporada, un trofeo veraniego, pero vuelve también Mourinho a Riazor, que por cierto es un estadio donde la gente pues no le tiene especial cariño, porque antes de estar con el Real Madrid estuvo con el Porto en esas semifinales de Champions que eliminó el Porto al Depor. Con cariño no le van a recibir hoy a Mourinho. Y que el Porto acabó ganando esa Champions. Y que el Porto acabó ganando la Champions. El primer gran título de José Mourinho. Bueno, pues a ver, este es el tercer partido de Mourinho. Ha tenido 2 entrenamientos y luego ha tenido 2 partidos. El equipo todavía no está muy rodado. Es verdad que los jugadores que llegaron desde el principio, por ejemplo, vemos a Arda Güler, que está en un estado de gracia extraordinario, pero los demás empiezan a llegar, ¿no? De hecho, hemos visto que en estos 2 partidos ha tenido que tirar al inicio de 2 centrales del filial. Yo creo que hoy ya va a salir un 11 más senior. Podemos ver un jugador del filial, si lo vemos al inicio. Va a ser un equipo que podría salir en Liga, quitando los mundialistas que aún faltan por llegar, que faltan, ¿no? los últimos, los españoles, en este caso Cucurella, el español, los franceses y el inglés. Jude Bellingham, que se han incorporado Bellingham hoy, y el resto en estos días y que no han viajado, pero 3 de los nuevos fichajes. Bueno, yo creo que ya vamos a ver un Madrid más parecido al que vamos a ver en la Liga, ¿no? Y que el Depor va a ser una piedra de toque porque el Depor está más rodado.
Y el Depor venimos de una pretemporada viene sin perder. Larga, llegamos sin perder, llegamos con Aubameyang ahí en la punta de ataque, a ver si hoy se puede incorporar Jeremiah Hernández también, que estaba pendiente de esa pubalgia. Pues bueno, es un Depor que está despertando mucha ilusión en La Coruña. Y yo creo que va a ser un buen partido, digno de un Teresa Herrera, que como nos gusta recuperar estas tradiciones tan españolas y tan de los años 80, 90, donde el Teresa Herrera era el trofeo por excelencia con el Carranza. Y que al final era donde todo el mundo quería estar, y parecía que cuando llegaba el Carranza y el Herrera y el Teresa Herrera era que cuando se daba el pistoletazo de salida de la Liga, ¿no? de la nueva temporada. Así que recuperarlo, y que el Real Madrid haya accedido, hay que decirlo, a jugar el Teresa Herrera, perdiendo mucho dinero en comparación con lo que le pagaban en otros sitios por jugar amistosos contra otros equipos. Así que, bueno, lo que queremos los demás es ver un partido que le eclipse, no nos lo eclipse, y va a la redundancia. Es verdad, porque va a estar mucha gente pendiente ahí en Coruña del eclipse. Oye, pues a ver qué da de sí ese Teresa Herrera hoy a las 9 de la noche. Gracias, Arantxa. Un beso, hasta luego. Menos cuarto de la tarde, 5 menos cuarto si nos escuchas desde las Islas Canarias, y te cuento una noticia de última hora. El gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España y alega problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes. Según ha informado este miércoles a la agencia EFE, el ministro marroquí de Justicia, Abdelatif Ouabi. Estamos debatiendo ahora, dice el ministro de Justicia marroquí, en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender este acuerdo de extradición con España. Dice el ministro que cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona, esta es detenida inicialmente, pero una vez verificada su identidad y fijada una fecha para su traslado, pues las autoridades marroquíes envían agentes de seguridad para hacerse cargo de ella, pero en ocasiones esa entrega no se produce. Yo no entiendo muy bien a qué se refiere con esto. En unos minutos te lo ampliaremos, porque además vamos a traer aquí a este programa de la tarde a una persona que es el periodista José Bautista, que es quien mejor conoce cómo funciona Marruecos por dentro y ha protagonizado una de las grandes investigaciones al respecto sobre la migración como arma de presión política. Enseguida, en 15 minutos, va a estar aquí con nosotros y le vamos a preguntar por ello. El gobierno de Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición que tiene con España. En fin, enseguida te lo ampliamos. Bueno, y no sé si te habrás enterado que hoy hay un eclipse. Hoy hay un eclipse, no sé si te has enterado, si te lo han dicho, si alguien te lo ha comentado o no, porque se va a ver desde varios puntos de España. Quedan pues más o menos, yo qué sé cuánto quedan, 2 horas 45 para la totalidad, cuando de verdad el sol se oculte tras la luna. Pero a partir de dentro de 2 horas ya se puede empezar a ver cómo la luna va comiendo un poquito de sol, ¿eh? Y lo vamos a contar aquí en COPE, se va a contar aquí en directo en La Linterna, ¿eh? Bueno, evidentemente lo de que igual no te has enterado es irónico, es imposible, salvo que lleves 2 años viviendo de ermitaño en una cueva. Y es que estamos todos con la mirada puesta en ese espectáculo que veremos, y aquí en la tarde, pues estos días te hemos venido contando de todo, ¿no? Desde el tráfico que se espera, las recomendaciones de la DGT, ojo, nada de gafas de eclipse al volante, y nada de pararse en el arcén para ver el eclipse. Son 200 pavos de multa y 6 puntos del carné, ¿eh? Que como te pares 2 veces en el arcén te quitan los 12, ¿eh? Oye, nada tampoco de gafas que no estén homologadas. Tienen que tener ese código ISO 12312/2. 12312/2. Y el CE de la Comunidad Europea bien visible. Solo te las puedes quitar durante ese minuto exacto, bueno, menos. Nos han recomendado menos para no apurar esos 20 segundos que pueda haber de oscuridad. Y ya luego te las vuelves a poner cuando el sol esté completamente oculto, porque si no, es que es serio y te puedes quedar ciego. Jara Muñoz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Aún hay cosas que tenemos que contar sobre esto del eclipse. Todavía nos quedan algunas cosas curiosillas que yo creo que nos pueden entretener esta tarde viendo el eclipse. Oye, una de ellas es el motivo por el que me han dicho que hoy venga yo vestido de verde, ¿no? Sí, que nos ha llamado mucho la atención a todos esta mañana en la redacción. Vengo de verde por un motivo, ¿y cuál es? Pues mira, el motivo es un efecto que se llama efecto Purkinje.
Es un nombre un poco extraño, ¿eh? Con J. Sí. Que igual se pronuncia Purkinje o alguna cosa así. Fíjate, ¿no? Pero, pues no lo sé. Aquí en España es Purkinje. A la española. A la española es Purkinje. Pues este efecto consiste básicamente en que cuando la luz baja de golpe, como va a pasar esta tarde con la totalidad del eclipse, el ojo pues deja de usar los conos, ¿no?, que tenemos en los ojos, que son pues los que ven bien todos los colores con una luz normal. Y entonces, en vez de tirar de los conos, tira de una cosa que se llaman los bastones, que son pues mucho más sensibles al verde, sobre todo, como vas vestido tú, y al azul. Vale. Pero casi no perciben el rojo. Vamos, el resumen de todo esto es que hoy, cuando sea la totalidad del eclipse, tu camiseta verde, la que llevas puesta, Israel, se va a ver como si brillara, ¿sabes? Y voy a brillar. ¡Claro! Llega el momento de brillar. Llega mi momento, sí. Claro. Y si alguien a tu lado, por ejemplo, va vestido de rojo, lo vas a poder comparar, ¿no? Como la ropa roja se va a ver como más gris, como más oscurecida, en un tono más oscuro. Si alguien ha elegido la camiseta de la selección española, va a pasar desapercibido, y si alguien va de verde como yo, va a brillar. Bueno, también me han hablado de la posibilidad de llevar una espumadera de estas que tenemos por casa para cocinar. Pues sí, parece un poco peculiar, ¿no?, plantarte en donde vayas a ver el eclipse con una espumadera, con un utensilio de cocina. Sí, sí. Pero tiene su truco, ¿eh? O sea, resulta que los agujeritos que tiene la espumadera funcionan pues como una pequeña cámara oscura. ¿Esto qué significa? Que si tú te pones de espaldas al sol y proyectas la sombra en la espumadera, es decir, haces que a la espumadera le dé directamente la luz del eclipse, lo que se va a ver es en el suelo, como si fuesen, en vez de agujeros redondos, como lo veríamos normalmente, como una especie de minisoles, pequeñas lunitas, como en lo que vamos a estar viendo del eclipse, pero proyectado en el suelo. Porque en vez de entrar el sol entero y dar la forma, pues entra solo una parte, no entra un círculo, ¿no? Claro, exactamente. Y entonces, nada, pues se puede hacer con utensilios de cocina, como te estamos diciendo, y además, así no tienes que mirar directamente al sol, lo cual es muy seguro. ¿Eso hace falta que sea espumadero? ¿Vale un colador pequeñito también? No, te vale, o sea, yo creo que te vale cualquier cosa que tenga agujeritos pequeños, ¿sabes? Un colador de pasta, un sombrero de paja, que a lo mejor hay alguien, como ahora hace mucho calor. También, sí, es bueno ir con sombrero hoy también, que hace calor. O con las manos incluso, o sea, cruzando los dedos de las manos y haces unos agujeros pequeñitos, oye, pues ahí también se puede ver algo. Qué fuerte. Oye, y en los árboles también hay alguna historia, ¿no? Sí, es una cosa que es bastante similar a lo que acabamos de explicar del colador o de la espumadera. Pero en vez de con un utensilio de cocina, pues con las hojas de los árboles. Los huequitos que quedan entre las hojas pues actúan también como pequeños agujeros de cámara oculta, y así, pues si te colocas debajo de un árbol durante la fase parcial, pues vas a ver el suelo llena de lunitas crecientes. Qué fuerte. Claro, todo responde a la misma lógica, que es que el sol tampoco está proyectando la luz como lo hace habitualmente. También me han hablado mucho de que no podemos perdernos, sobre todo en los lugares que va a haber este eclipse total, en esa franja de totalidad, lo que se llama el anillo de diamante. Pues sí, es el instante justo, o sea, esto va a suceder justo antes de que empiece la totalidad y también justo cuando va a terminar. O sea, esos momentos que tenemos... pero eso con las gafas hay que verlo, Con las gafas, eso iba a decir, por favor, vale. Todo el mundo con las gafas puestas. Pues lo que pasa aquí es que la luna casi ha tapado el sol del todo o lo está empezando a descubrir, y ese último rayito de luz asomando por la superficie lunar hace este efecto como de anillo brillante, ¿no? Que parezca como un destello de una joya, como si fuesen diamantes. Claro, porque se ve como la circunferencia iluminada muy ligerita, y luego se ve una parte más gruesa, que es como si fuese el diamante de un anillo de compromiso, por ejemplo. Bueno, antes hemos hablado con Enrique Aparicio, que es astrónomo y presidente de Astroingeo, y ha habido una cosa que me ha llamado la atención. Desde la preparación de las gafas, la compra de gafas, la venta de gafas, cómo observar un eclipse de sol sin tener que mirar al sol, de espaldas, con una caja de zapatos. Esto llama la atención, con una caja de zapatos ver el eclipse, que esto es mucha gente que se habrá quedado sin gafas porque se han agotado en muchos puntos. ¿Cómo se puede ver el eclipse? Con una caja de zapatos. Lo primero que hay que decir es que es de espaldas, es decir, no es para ver el sol directamente. De hecho, es una de las formas más seguras precisamente por eso, porque estás de espaldas al sol. Pues mira, es muy fácil. Si tú en tu casa tienes los siguientes materiales, que son una hoja de papel, un poco de celofán, una caja de zapatos o de cereales, la que tengas por ahí, y un folio. No necesitas nada más. Bueno, y unas tijeras. Con esto, la caja de zapatos, le haces 2 agujeros como si fuesen de los ojos. Por uno va a ser por el que entre la luz del sol y por el otro por el que tú vas a mirar.
por el que entra la luz del sol, le pegas un trocito de papel albal y le haces un agujerito en el medio, con un palillo, con un pendiente, con lo que sea, un agujerito pequeño. Por ahí va a entrar la luz y por el otro agujero tú vas a poder estar viendo cómo se refleja la luz en el fondo de la caja. Pero qué fuerte, o sea, entra por el agujerito que haces con el pendiente en el papel albal. Exacto. Y en la parte de atrás de la caja, o sea, donde vas a proyectar la luz, pues es recomendable que pongas un papel, un folio, para que se vea liso, ¿no? Para que lo veas lo mejor posible. Claro, que no sea una caja de zapatos oscura ni de colores raros. Eso no hay que decirlo, evidentemente. Gracias, Jara, con estas curiosidades sobre el eclipse. Yo creo que ya de más cosas del eclipse no podemos hablar. No bueno, a las 6:30 sí que vamos a hablar de más cosas del eclipse. Solo te digo que la NASA ha reservado una aldea entera, un pueblo entero para ver este eclipse. Qué fuerte. Sí, en Castilla y León es muy fuerte, sí. Gracias, Jara. Gracias, Irra. Pues queda, como te decimos, 2 horas y media más o menos para que toda España se ponga las gafas especiales, homologadas. ISO 12312/2. Urbano Canal, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre gafas estamos hablando con nuestros oyentes. Totalmente, y además esta película se podría llamar algo así como Al volante y sin gafas, peligro ambulante. Yo, conduciendo una ambulancia como voluntario aquí en Vizcaya, con mi pareja de sanitaria, hicimos un traslado al hospital de Galdácano. Era la primera vez que yo hacía el traslado a ese hospital y soy miope. Cuando llegué a la entrada de urgencias vi una señal de prohibido con un cartelito debajo que ponía autorizado vehículos de urgencia. Yo no leí el cartelito y me metí por la entrada de consultas externas. El grito de mi pareja desde la parte de atrás fue antológico. ¿Dónde vas? Que por ahí no es. Menos mal que no era nada grave y no pasó a más. Oye, menos mal. Qué historias, Qué historias, Esperamos mensajes urbanos sobre gafas. 607 15 0602. Enseguida, como te digo, José Bautista, periodista de investigación, para hablar de Marruecos. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. ¿Qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro. Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz, sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades
actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte.